había estado antes triste en su presencia, me dijo el rey: ¿por qué está tan triste tu rostro? Pues no estás enfermo, no es esto sino quebranto de corazón. Y entonces temí en gran manera. Aquí hay una diferencia entre los meses. El primer mes es el mes de Quisleu, el siguiente es el mes de Nisan, y hay una diferencia de 4 meses entre que Nehemías se entera de cómo está la condición con su familia, con los que estaban en Jerusalén. Pasan 4 meses hasta que va delante del rey a presentarse para hacer una solicitud y hallar gracia. Pasan aproximadamente 4 meses. Durante este periodo, Nehemías, como copero, es una persona que entra en gran aflicción. Dice que se pone a llorar, se pone a orar por su pueblo, y aquí el lloro es una agonía de esas que llega hasta dentro del corazón, hasta que carcome la misma alma, una aflicción que incluso se pudiera alcanzar a ver en el rostro. Este hombre es el copero del rey, y el copero del rey no podía de ninguna manera presentarse delante del rey con tristeza. Si uno de los servidores del rey se presentaba delante del rey con tristeza, era posible que fuera llevado a la muerte por presentarse en grado tan deshonroso. Cuando Nehemías se presenta con gran tristeza, es porque estos 4 meses él ya no puede más. Ha estado soportando durante 4 meses la aflicción de su pueblo, pero explota ese día a los 4 meses delante del rey Artajerjes. Llega al punto donde su tristeza es notada por el rey, y él está en peligro de ser llevado a muerte por presentarse así delante del rey. Y el rey le pregunta: ¿qué es lo que te pasó? Lo que pasa es que tú estás afligido en gran manera. 4 meses de oración constante, 4 meses de aflicción constante, 4 meses de llanto constante, hasta que un día no pudo más y explotó estando delante del rey. Hermanos, las oraciones en algunas ocasiones son contestadas inmediatamente, en algunas son contestadas después de 4 meses, en algunas pasan años y otras oraciones no son contestadas. Hermano, lo que quiero decirle aquí, que en su vida se va a cumplir exactamente lo que el Señor te ha determinado. Y más vale que tu oración sea conforme la voluntad de Dios y no conforme tu voluntad. Muchas veces nosotros pedimos porque un familiar conozca a Dios. Yo le pregunto: ¿acaso del Señor escapa de su voluntad? ¿Escapa tu familiar o se le ha olvidado? ¿Y qué tal que esa persona lo rechaza? ¿Acaso tu oración cambiará el rechazo de esa persona? Tenemos que empezar a pedir, hermanos, conforme la voluntad de Dios. Y no estoy diciendo que no se pida por familiares, estoy diciendo que nosotros aprendamos a estar contentos con la voluntad de nuestro Señor, sin dejar de interceder por todas aquellas personas que están alrededor de nosotros. La oración debe ser continua, la oración debe ser constante, la oración debe de ser en todo momento. Como vemos en el caso de Nehemías, puede ser con gran aflicción, puede ser con gran lloro, pero no se te olvide que todo está en manos de nuestro Dios. ¿Es muy largo el tiempo que has pasado orando? No, tal vez nos tome toda la vida. La tierra prometida no la alcanzaron a ver algunos de los antepasados, pero sabían por fe que esa tierra estaba ahí. Hay cosas que no veremos. Tal vez mueras y no ves a tus familiares convertidos. Tal vez Dios tenga misericordia, tal vez Dios se apiade y no sea algo que vean tus ojos, pero en tu confianza está que solamente el Señor Jesucristo puede salvar a las personas. Mientras tanto, tú que sí has creído, tú seas responsable por las cosas que sí te ha dado el Señor a ti. Ocúpate de las cosas de las que ya el Señor te habló. Vamos a hacer nuevamente, hermanos, el ejercicio de interceder unos por otros. Vamos a formar pares, no grupos más grandes, no más grandes porque tomamos más tiempo. Vamos a formar pares, pero vamos a hacerlo como lo hemos hecho: buscar a una persona que no conoces, buscar a una persona que ya tiene tiempo que no veas, interésate tú por la necesidad de otro y nos vemos en 2 minutos. Pregúntale cómo te llamas, quién eres, cuál es tu necesidad, qué es lo que quieres que pidamos, y regresamos en un momento. Llevan también por ahí papelitos. Los papelitos es por si tiene alguna necesidad.
y quiere dejarla para que se esté pidiendo por ella durante la semana. Nos paramos a las 3, a la 1, a las 2 y a las 3. El último que se pare pierde. Hermanos, por lo que vas a depositar tú como ofrenda, una ofrenda voluntaria, lo que el Señor haya puesto en tu corazón conforme hayas prosperado. Les quiero leer, solamente se los quiero leer, está una lectura de Isaías, donde el Señor habla a su pueblo diciéndoles: escuchen cielos. Ponga atención y le hago una preguntita al final, a ver qué. Oí cielos y escuchen tierra, porque habla Jehová. Crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. El buey conoce a su dueño, el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Y hay una queja de parte del Señor en contra del pueblo, porque el que engrandeció al pueblo, a sus hijos, fue el Señor. ¿Conoce usted algún caso de un papá abandonado, una mamá abandonada, que durante su niñez, durante la niñez de los niños, Isaías 1, 2 y 3. El capítulo 1, si lo anota y lo lee, está mucho mejor. Durante la niñez, algún hijo que haya sido hijo de algún trabajador pobre, que haya trabajado arduamente y trabajó mucho para que el hijo fuera algo en la vida, y fue algo en la vida y terminó su carrera, terminó la licenciatura, se graduó, hizo posgrados, maestrías, pero termina abandonando, olvidando a sus padres y los deja ahí en gran tristeza y en gran aflicción y con gran necesidad. Si usted viera esto, diría: qué hijo tan ingrato. Lo mismo pasó con Israel. Israel, después de ser engrandecido por el Señor, porque el que da la capacidad para enriquecerse o para ser inteligente, es una capacidad que es dada por el Señor. ¿Quién de aquí puede decir que se ha ganado su trabajo por su propia mente? Bueno, no se vayan a atrever a decirlo, no sea que les vaya a pasar como Nabucodonosor y pasen 7 años donde no los veamos por un tiempo, porque la grandeza que tú tienes y el trabajo que tú tienes se la debes a tu Dios, y lo que tienes e incluso la pobreza que tú tienes se la debes a tu Dios, para que aprendas a depender de Él. Proverbios dice: honra a Jehová con tus bienes. Proverbios 3: honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. Muchas personas se ven motivadas más por la segunda parte que por la primera, para que sus graneros sean llenos. Hermanos, a Dios no se le da por necesidad. Dios tiene lo suficiente. A Dios no se le da por necesidad. Si Dios te bendice es porque quiere hacerlo, pero a Dios no se le da por necesidad. Ni tú vas a pactar con Dios, ni tú vas a obligar a Dios a hacerle manita de puerco para que te dé conforme tu ambición. Tú tienes problemas con Dios porque no honras al Señor con lo que Dios te da. El ejemplo que tenemos es una viejecita que pone lo de su sustento para la obra del Señor. Esta obra también necesita ser sostenida, porque va creciendo, porque van a incrementarse las necesidades, y nosotros necesitamos honrar a aquel que nos ha dado las cosas. Pero esta ofrenda tiene que ser libre de estímulos, tiene que ser desde el corazón, desde la intención, no porque te lo diga un pastor, no, sino porque al Señor le gusta que tú lo hagas de manera libre. Honra al Señor con tus bienes, hónralo, respétalo, apréndelo. Como es una situación personal y es en secreto, estoy libre de la sangre de ustedes. Quien quiera hacerlo, está bien, y quien no quiera hacerlo, el Señor será también con ustedes. Señor, te agradecemos, Padre, por el trabajo que nos has dado. Sabemos, Padre, que nuestra mente está siendo sanada, nuestro corazón está siendo sanado por ti,
Aunque no lo podamos ver, tú estás obrando de manera continua. Y tu palabra también nos indica, Señor, cómo librarnos de pecados como es la avaricia. Hay personas, Padre, que no hemos podido caminar sobre esta tierra bien porque llevamos mucho peso. Llevamos el peso encima de tantos negocios, llevamos encima el peso de tantos compromisos, llevamos encima el peso de querer enriquecer. Y no se puede servir a dos señores. O se ama a uno o se ama a otro. No puede servir a Dios y a las riquezas. Por esa razón, Señor, queremos agradecerte porque nos concedes el privilegio de deshacernos de lo que pensábamos que era nuestro, pero que proviene de ti, y que de alguna manera, Señor, también sirve para probar lo que hay en nuestro corazón. ¿Cuántas personas, Padre, tienen un salario muy bien remunerado, pero no te honran? El problema no es el salario, el problema no es la cantidad, el problema es su corazón. Ayúdanos, Padre, para que nuestro corazón sea sanado conforme a tu palabra y seamos liberales también en dar para tu obra. Señor, no es un estímulo y no es un beneficio que yo esté buscando para mí. El apóstol Pablo dice que es un beneficio para que abunde en la cuenta de ustedes, porque este asunto es entre el Señor y tú. Señor, ayúdanos a honrarte con nuestros bienes. Gracias te damos. Y recibe, Señor, esta ofrenda que se hace de manera libre y que se hace en una buena actitud. Gracias te damos por Jesús. Gracias. Hermanos, vamos a dejar que los niños salgan y prepare su Biblia. Nos vamos a ir a la epístola de Santiago, capítulo 3. Nos vamos a Santiago, capítulo 3. Ustedes saben, hermanos, que en la clase que tenemos en la mañana, durante todos los días, todos los domingos a las 9 de la mañana, hemos estado leyendo la Biblia por partes. Hoy en la mañana terminamos Santiago capítulo 2 y quisiera que continuáramos nosotros, toda la congregación completa, con Santiago capítulo 3, porque es una parte muy interesante que bien puede ser aplicada a nosotros, a los que estamos como todos como congregación, porque de cierta manera todos batallamos con la misma situación que Santiago les hizo como exhortación a los hermanos judíos que estaban dispersos. Un problema que pasó con los judíos, hermanos, es que los judíos empezaron a creer que por simplemente el hecho de ser descendientes de Abraham, ellos merecían todo, tenían la salvación. Incluso le contestan al Señor Jesucristo en alguna ocasión: nosotros somos hijos de Abraham, ¿qué te pasa? No somos nacidos de pecado. Pero realmente el judío o el que pertenece al pueblo de Dios no lo es por una razón de pertenecer a un linaje, no viene así. El ser de la familia de Dios viene por confiar en Jesucristo y por hacer su voluntad, ¿cierto? Usted es hijo de Dios porque el Señor le ha llamado, lo ha comprado, lo ha hecho hijo. Pero es evidente que usted es hijo porque el llamado que usted recibe lo hace vivir de manera digna en respuesta a lo que el Señor hizo por usted. ¿Qué es eso de vivir de manera digna? Usted corresponde a la grandeza que el Señor ha tenido con usted, sometiendo su propia carne y sus deseos, sometiéndolos a la voluntad de Dios. Por ejemplo, una de las cosas que usted tiene que hacer por amor a Dios es que cuando lo insulten, usted tiene que voltear y poner la otra mejilla. Y es algo que ahora hace con facilidad. Usted ya no contesta las agresiones porque usted es hijo de Dios, y es notable en usted que usted es un hijo de Dios porque usted no contesta las agresiones. Es más, sus mismos agresores se han sorprendido y han dicho: pues a esta, ¿qué le pasó? Si era, pero si re brava, y ahora es una perita en dulce. Es más, le das una bofetada y lo que hace es que está dispuesta a recibir otra. Eso es increíble. Realmente esa persona fue mudada, fue modificada. Y esa fue la obra que hace el Señor con usted. Le transformó la vida completamente. Los judíos tenían un problema. Sentían que eran buenos solamente por ser descendientes de Abraham. En las iglesias cristianas, hermano, como esta que estamos aquí, podemos llegar a tener un problema semejante a los judíos.
Puede que llevemos el sobrenombre de cristianos, pero simplemente es un sobrenombre. Por ejemplo, yo me compré un iPhone 18. Entonces la gente que me ve piensa que yo soy rico. La verdad es que esto solamente es un sobrenombre. Lo debo en Coppel y me lo van a cobrar al doble. Y todavía lo debo. Nada más llevo el nombre de, sobrenombre de rico, pero realmente no soy rico. Es más, voy a quedar más amolado cuando termine de pagarlo, porque me habrán quitado el costo del teléfono, los intereses, y además ya se devaluó. Y además necesito el siguiente, el iPhone 19. Solamente llevaba el sobrenombre de rico. En las congregaciones cristianas, muchas personas solamente llevan el sobrenombre o llevamos el sobrenombre de cristianos. Y eso es lo que quiere confrontar el apóstol, el Santiago, el hermano de Jesucristo. Quiere confrontarlo a las iglesias, a los hermanos que están dispersos, a los judíos que están dispersos. Les quiere hacer saber cómo se vive realmente o cómo vive un creyente genuino. Y el tema que abarca Santiago capítulo 3 es la lengua. En una ocasión le dijeron a una persona que tomaba mucho, lo encontraron en estado inconveniente y le dice su compadre: oiga, compadre, ¿qué no sabe usted lo que el alcohol le hace al hígado? Y le dijo: no, compadre, ¿qué le hace? No, compadre, lo pudre. Dice: guácala, compadre, creo que sí. Dice: no solamente lo pudre, lo pone feo, compadre. Y el otro se empieza así como a espantar. Dice: pero además de ponerlo feo, le causa cirrosis y destrucción. Y el otro: ¡ay! Dice: y de repente, compadre, cuando ya está el hígado muy mal, usted lo empieza a expulsar en forma de sangre. Y el compadre le dice: guácala, compadre, no vuelvo a comer hígado. Está muy mal aplicado. En la lengua pasa exactamente lo mismo. No vamos a hablar de la lengua como miembro. Ajá. Porque si yo le enseño mi lengua, yo le preguntaría: ¿mi lengua es buena o es mala? ¿No? ¿Mis dedos son buenos o son malos? ¿Mis pies? ¿Mi bicicleta es buena o es mala? Pues ni buena ni mala, pero si ocupo la bicicleta para escaparme en las noches, la estoy ocupando para un fin inadecuado y la bicicleta me está haciendo estorbo. El teléfono no es ni bueno ni malo, pero si lo ocupo en fines inadecuados, tengo problemas con el teléfono. Lo mismo pasa con la lengua. Señor, te queremos agradecer. Ayúdanos, por favor, a que en este despliegue de tu palabra, los que estamos aquí, Señor, tú nos hables y cambies nuestra mente, sanes nuestra mente, porque nuestra mente de verdad está torcida. Y algunos, Padre, estamos siendo engañados por nosotros mismos. Si hay un peligro, Señor, en no ser salvo, hay un peligro mucho mayor en creer ser salvo. Porque aquella persona que no es salva, es probable, Señor, que algún día, cuando tú le llames, se considere a sí mismo y se reconozca pecador. Pero una persona, Señor, que se cree salva, llegará, Señor, a la soberbia, llegará a la jactancia de pensar que tiene razón y que no hay nadie que le pueda decir nada, que incluso tú estás equivocado. Por eso, Señor, ayúdanos para distinguir y que esta palabra, Señor, que tú has traído el día de hoy para los que estamos aquí, nos pueda ayudar a discernir, Señor, lo que hay realmente en nosotros y podamos hacer un análisis, Señor, hacia adentro de lo que es nuestra vida. Te damos gracias por Jesucristo, tu Hijo, que nos ha llamado y nos ha capacitado y nos sigue enseñando para escapar, Señor, de esta perversa generación. Gracias te damos, Jesús. Amén. Pues vámonos ahí a Santiago capítulo 3. Hermanos míos. Cuando dice hermanos míos, obviamente se refiere a hermanos en la fe. Hermanos míos, no se hagan muchos de ustedes maestros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz de refrenar todo el cuerpo. Aquí nosotros ponemos freno a la boca de los caballos para que le obedezcan y dirigimos así todo su cuerpo. Miren también las naves, aunque son tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un muy pequeño timón por donde el que las gobierna quiere. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un fuego pequeño.
Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo, inflama la rueda de la creación y ella misma es inflamada por el infierno. Porque toda naturaleza de bestias y de aves y de serpientes y de seres del mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana, pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Con ella bendecimos al Dios Padre y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe de ser así. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura agua dulce y agua amarga? Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Así también ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. ¿Quién es sabio y entendido entre ustedes? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tienen celos amargos y contención en su corazón, no se jacten ni mientan en contra de la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino que es terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celos y hay contención hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto primeramente es pura, después pacífica, después amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Hermanos míos, no se hagan muchos de ustedes maestros sabiendo que reciban mayor condenación. ¿Cómo que no se hagan muchos de ustedes maestros? ¿Qué acaso la misma Escritura no enseña que una de las labores de todo cristiano es ir y enseñar el Evangelio? ¿Sí? Hermanos míos, no se hagan muchos de ustedes maestros sabiendo que recibirán mayor condenación. ¿Cuándo un maestro recibe condenación? ¿Qué es condenación? Cuando no cumple lo que hace. ¿Y cómo se le llama a una persona que no cumple lo que dice? Hay un término muy común ahí en Mateo 23. Hipócrita. Entonces vamos a ver que aquí el Santiago está dirigiéndose precisamente a estos maestros que dicen, pero no hacen. Por eso les piden no se hagan muchos maestros, porque van a recibir mayor condenación. El maestro es una persona que enseña, es un instructor, es un doctor, es alguien que conoce, es una persona que se dedica a la enseñanza, a la predicación, a través de un nombramiento legítimo. Mayor indicación indica juicio contra aquellos que son falsos. Entonces vendrá condenación solamente contra aquellos maestros que son falsos. Yo les pregunto, ¿podrá venir juicio o va a venir juicio en contra del apóstol Pablo? No, porque el apóstol Pablo predicaba ¿qué? Verdad, y no solamente predicaba, vivía la verdad. Él mismo era ejemplo para otros, él fue digno de ejemplo de otras personas. A Timoteo era su verdadero hijo en la fe, y a Timoteo hacía las cosas que Pablo le había enseñado por medio del ejemplo. Lo curioso es que cuando ocupa esta palabra recibirán mayor condenación, la ocupa en 3 ocasiones en el Nuevo Testamento. Una, para describir a los fariseos hipócritas. Ellos van a recibir mayor condenación por devorar las casas de las viudas y como pretexto hacer largas oraciones. Ese grupo de maestros que entraba a las casas no para otra cosa, sino para abusar de las personas que estaban dentro y para saquearlas, e incluso abusar de las mujeres que estaban dentro de las congregaciones. Falsos maestros, personas que abusan sexualmente de otros, falsos maestros, recibirán mayor condenación. Otros que recibirán mayor condenación en Marcos, les decía, aquellos que llevaban una doctrina falsa, los escribas que les gusta andar con largas ropas, que aman las salutaciones en las plazas, que les gustan los primeros lugares en las sinagogas, los primeros lugares en las cenas, pero también devoraban las casas de las viudas. A estos que les gustaba tener una apariencia de piedad por fuera, pero por dentro eran unas lacras, unos lobos rapaces, eran unas cosas terribles, a estos van a recibir mayor condenación. Esta palabra mayor condenación con la que se dirige a no se hagan maestros, por describir a los falsos maestros, también se las decía en Lucas de la misma manera a los escribas. Les gusta andar y exhibirse con ropas largas, pero
devoran también las casas de las viudas. Y en 3 ocasiones en el Nuevo Testamento se ocupa esta palabra de mayor condenación, y mayor condenación es condenación y juicio para una persona que tiene apariencia, pero con sus actos niega toda la verdad. El maestro verdadero, si hay maestros verdaderos, tampoco deben de desanimarse con esto, porque los maestros verdaderos se dedican a predicar la palabra, pero no solamente a predicarla, también se dedican a vivirla, son coherentes entre lo que hacen y lo que dicen. Entonces, como al paso en el que vamos, puede que algunos ya tengamos problemas, porque ya empezó nuestra conciencia a decirnos por ahí, eres coherente lo que vives con lo que haces, en tu casa eres ejemplo de lo que predicas, hay coherencia entre lo que tú dices y lo que haces, y probablemente hayamos sido tropiezo para algunos. Ya empezó la conciencia y yo mismo como pastor de la iglesia también me hago el mismo análisis. He sido ejemplo para la congregación, soy digno de seguir, amo nada más las salutaciones, me gusta lo externo, me he visto de piedra nada más por fuera, o realmente hay una santidad, hay una entrega ahí a favor de Dios. Esto nos va a pegar en la mera conciencia, hermanos, estén atentos, porque es una palabra de parte de Dios para nuestro análisis. No debe tampoco desanimar a un maestro. ¿Por qué? Porque los maestros también son puestos para hablar de parte de Dios. Por ejemplo, en Ezequiel, le dice a Ezequiel: a ti te he puesto por atalaya en la casa de Israel, vas a oír mi palabra, vas a amonestar de mi parte, cuando yo le diga al impío tú vas a morir, si tú no hablas de que el impío guarde su camino, el impío morirá por su pecado, pero su sangre yo la voy a demandar de tu mano. Y si tú le avisas al impío de su camino para que se aparte de él y no se aparte de su camino, él va a morir por su pecado, pero tú libraste tu vida. Y en el caso de Ezequiel es un maestro de la ley, pero es un maestro que también está conforme al corazón de Dios, no es de los hipócritas. Incluso se aflige por su propia vida. O en Corintios, como dice el apóstol Pablo, no somos muchos, como muchos que medran falsificando la palabra, esto lo dice el apóstol Pablo, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. Esta exhortación no es para un maestro que anda conforme la voluntad de Dios. Esta exhortación es para un maestro que es falso, el que no cuadra su vida con lo que dice. La congruencia que hay entre uno y otro habla del que habla de parte de Dios. Su vocabulario incluso es congruente. Acuérdense que vamos a hablar de la lengua. Su vocabulario, el vocabulario de Ezequiel, el vocabulario de Pablo, las palabras que emplea Pablo, la forma de hablar de Pablo, revelan que lo que hay dentro es un hombre que ha sido transformado. Pero los falsos maestros, por afuera estaban hermosos, pero cuando abrían la boca, sepulcro abierto. ¿Qué se veían adentro? Alamaña, alimañas, tepocatas, víboras prietas y todo lo que decía Vicente Fox. Verso 2. Todos ofendemos muchas veces, ¿cierto? Cierto. ¿Qué significa ofender? Ofender significa pecar, es eso. Ofender significa pecar, significa ofender por la palabra. Ahí dice, todos ofendemos muchas veces, si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz de refrenar todo su cuerpo. Dice, todos ofendemos muchas veces, ¿cierto? Por nuestra boca nosotros pecamos en contra de Dios por no hablar lo correcto. Y ofender por la palabra, es decir, pecar por cómo se habla, por una forma pecaminosa de comunicarse, significa pecar por lo que sale a través de nuestra boca. Eso significa pecar. Por eso le decía, no se hagan muchos maestros de vosotros, porque andan pecando con su boca. Lo que les sale del corazón, híjole, qué barbaridad, es una cosa que es pudrición, no es verdad lo que dicen. ¿El lenguaje determina lo que hay dentro del corazón de una persona? Sí, definitivamente. Definitivamente, la forma en cómo tú hablas, cómo te diriges en tus pláticas privadas, en tus pláticas con tus amigos, revela todo lo que tú eres. A lo largo de la Escritura vemos que las entrañas de una persona son maldad, porque en la boca de ellos no hay sinceridad. Eso es lo que dice Salmos.
Otro salmo dice: guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Hablar engaño, hablar mentiras, hablar con maldad, revela que dentro de ti hay maldad. La escritura misma dice: de la abundancia del corazón habla la boca. De lo que hay dentro es lo que te sale a ti. Nada más lo único que falta, o lo que sabemos de ti es, o lo que se sabe de ti es que tú revelas por lo que hablas, revelas lo que hay dentro de ti. Muestras cuando abres la boca si hay ríos de agua viva o hay un sepulcro adentro. Incluso cuando te defiendes, la forma de defenderte revela lo que hay en ti. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, dice el apóstol Pablo, sino la que sea necesaria para la buena edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Pablo también dice en esa parte de Efesios: quítense de ustedes toda amargura, todo enojo, toda ira, toda gritería y maledicencia y toda malicia. La amargura, el enojo, la ira, los gritos, las maldiciones y la malicia salen por la boca. El enojo sale a través de una expresión del lenguaje. Zorra no significa más que animal delgado con cola esponjada. Pero cuando de ti sale zorra en contra de alguien, ¿qué habrá dentro de ti? Bruja. Si así de oscuro está el corazón, ¿qué tan densas serán las tinieblas? Fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombre entre ustedes como conviene a santos. Fornicación, inmundicia o avaricia. Fornicación. Para muestra dice que basta un botón. ¿Recuerdan ustedes sus tiempos en el mundo, principalmente los varones? ¿Cuáles son las pláticas de los varones que predominan y que son bastante asquerosas? Básica, sí, básica de borracho, ¿cuál es? Mujeres, sexo, avaricia, lucen carros que ni siquiera tienen, casas que ni siquiera pueden comprar, ropa que la compran en Coppel a pagos porque si no, no lo pudieran hacer, lucen cosas que no tienen. Inmundicia, toda la suciedad sale a través de la palabra en una plática entre amigos. Y te acuerdas de fulano y te acuerdas de fulana, a mí quién sabe qué, yo me puse encima y dice el Señor Jesucristo que si dentro de ti hay esto, eso ni siquiera se debería de mencionar, porque de ahí fuiste sacado. Ni siquiera inmundicia ni fornicación. ¿Cuántos hermanos de aquí, cuántos de aquí todavía participamos en chistes obscenos? ¿Cuántos de aquí todavía se atreven a alburear? ¿Cuántos de aquí andan publicando en Face o en WhatsApp o en todas las redes sociales palabras inapropiadas para lo que ustedes son? Personas dignas de ser llamados hijos de Dios. ¿Cuántos de aquí publican vanidad? Publican vestidos. ¿Cuántos de aquí publican celos? Publican contiendas. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Cuántos publican amargura? ¿Cuántos publican falta de perdón? ¿Cuántos publican deshonra a los padres? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truanerías. Truanerías es el doble sentido, que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Dice Santiago capítulo 3, todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende, este es varón perfecto. Si alguno no ofende en palabra, si alguno no peca por su manera de hablar, este es un varón perfecto. Y un varón perfecto no es perfecto que sea perfecto. Lo que quiere decir aquí es que ha alcanzado madurez, ha alcanzado sabiduría.
alcanzado cierto grado de madurez, alcanzado solidez conforme el Espíritu Santo ha avanzado en el conocimiento de la verdad, es capaz de someter su lengua, su hablar, la somete. Pero ¿sabe por qué puede someter su lengua? Porque su misma mente está sometida, y la lengua está sometida al pensamiento, porque la lengua habla de lo que hay en la abundancia del pensamiento. Y una persona que no ofende en palabras, que no peca por sus palabras, es una persona que ha alcanzado perfección, ha alcanzado cierto nivel de madurez. Está completo, ha madurado, han sido capaces de controlar la forma de expresarse, y todo esto, la única razón es que son nuevas criaturas y pueden ser capaces no solamente de dominar su lengua, sino que pueden ser capaces de dominar también todo su cuerpo. La parte más difícil de dominar, ya lo vimos ahí, es imposible para el hombre dominar la lengua, es imposible, porque esta solamente puede ser sometida ¿por quién? Por Dios. Y si Dios no somete tu pensamiento, y si tú no te sometes a Dios en tu forma de pensar, tu lengua seguirá hablando cosas inadecuadas y seguirás ofendiendo y pecando a través de tu palabra, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Hace una comparación Santiago capítulo 3, del verso 3 y 4. Hace una comparación con la lengua. Santiago describe cómo cosas muy grandes son controladas por cosas muy pequeñas. De la misma manera, la lengua puede controlar a una persona e influir en toda su vida. Algunas cuestiones despectivas, por ejemplo, de Donald Trump, el presidente de los Estados Unidos, su fama de tener en poco a los latinos, ¿por dónde le ha salido? Por la boca. Santiago describe a través de estos ejemplos cómo cosas muy pequeñas dominan a cosas muy grandes. La primera la vemos en el versículo 3. Le ponemos freno a la boca de los caballos para que nos obedezcan, y con un freno dirigimos ¿qué? Todo su cuerpo. Toñito tiene un caballo y sabe que el freno lo comparas con el caballo y realmente es nada, son 200 gramos, medio kilo de acero, lo que se le ponen para contener 500 kilos de caballo. Es algo muy pequeño, pero así se domina el caballo. Y también las naves del mar. No investigué el peso, pero he visto naves ahí que pesan miles de toneladas por la cantidad de hierro que se ocupa para formarlas. Por ejemplo, el Titanic, ¿cuántas toneladas pesaría? No tengo idea, pero era controlado por una cosa muy pequeña en comparación, llamada timón, y son llevadas por impetuosos vientos y son gobernadas con un muy pequeño timón por donde el que las gobierna quiere. Lo compara con la lengua, dice así también: la lengua es un miembro muy pequeño, pero se jacta de grandes cosas. Se jacta de grandes cosas, es decir, habla con arrogancia. Eso es jactarse. Jactarse significa hablar en grande, ser grandielocuente. Eso es una característica de las personas sin Dios. Usted quiere escuchar en una plática de borrachos, y usted escucha cómo uno se tomó una y el otro se tomó dos, pero el más vivo se tomó tres, y el mucho más vivo se tomó 4, pero el más abusado se tomó 6, 8 y 10, porque la lengua es algo que no se puede quedar atrás, abarca cosas muy grandes, es capaz de expresar todo el egoísmo, todos los sueños del hombre, toda su avaricia es expresada a través de la lengua. Se jacta de grandes cosas. ¿Cuántos no han escuchado a personas hablar de proyectos productivos, de proyectos de negocio, de proyectos para sus casas? ¿Y cómo los escuchan hablar? De las compras de carros, en los planes que tienen para la vida, ¿cómo los escuchan hablar? Con soberbia: yo esto, yo aquello, yo voy a hacer, pero yo esto, y planes. Y el Señor les dice: pobre de ti, necio, no sabes que esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has cosechado, de quién será. Y esto lo habla el Señor a una persona que se jactó de cosas que ni siquiera conocía, todavía eran planes. Así es la lengua, es un miembro muy pequeño que se jacta de grandes cosas.
habla cosas con arrogancia, es egoísta, es soberbia lo que le sale, trata con desprecio a los demás, demuestra su interés en sí mismo y poco interés a los demás, pero es capaz de causar gran destrucción. Yo recuerdo en una ocasión en la facultad donde estábamos, en la Facultad de Economía, llegaron unos del TEC de Monterrey y empezaron entre un equipo y otro a echar porras, y cuando los del TEC de Monterrey se vieron acorralados y no pudieron porque los de la universidad en su porra les iban ganando, que era una porra así de competencias y un bando contra otro, los del TEC de Monterrey les empezaron a gritar a los de la universidad: jodidos, jodidos. Y los de acá, hasta abajo. Nosotros llegamos a ocupar en un pleito nuestra lengua para deshacer a otra persona. ¿Quién ha ganado una batalla? ¿Quién ha ganado un pleito? Todos perdemos. En un pleito con una esposa y le dices gorda. Gorda no significa nada. O puede hacerla morir. Dile a tu marido que es menso. Menso por sí solo no puede significar nada. Dile que es un bueno para nada. Mátalo, porque eso es lo que hay dentro de tu corazón, y en lugar de darle vida, lo arruinas completamente. Hay maneras también de corregir. Pero cuando tú le dices tonto a uno, tú mismo te engrandeces, porque a tu parecer él es menos que tú, porque él es tonto, tú estás arriba de él. Y este miembro pequeño que se jacta de grandes cosas puede echar a perder toda una familia. Verso 6. La lengua es como un fuego, la compara con un fuego, un mundo de maldad. ¿Por qué se compara con un fuego? Bueno, pues por la capacidad que tiene para poder incendiar lo que está a su alrededor, para consumir, para propagar un incendio. Tu lengua propaga incendios, problemas los hace más grandes, causa ardor. Un pleito entre hermanos, no, es terrible, se te queda toda la vida. Un pleito entre parejas se te queda toda la vida, ¿o no? ¿Quién de aquí ha sufrido por la lengua de una persona querida? Imagínate a tu papá diciéndote feo. Bueno, en algunos puede ser gracioso porque su papá era gracioso, pero en otros que son más sensibles y que tu papá te diga feo. De por sí eras el feo de la familia y tu papá te dice feo. No, hombre, suelo. Tu papá diciéndote menso, imagínate. De por sí saca 6 y ahora te dice menso. No, hombre. Y luego de pilón tienes otro hermano que saca 10. ¿Por qué no eres como tu hermano? Sángrete, fondo, suelo. ¿Ven qué tan rápido puede nuestra lengua contaminar y propagar un incendio? Paquita, la del barrio, 3 veces te engañé. 3 veces te engañé, 3 veces te engañé. ¿Qué tan amargoso estará el corazón? Nomás hace falta que abran la boca para ver para adentro. Ese problema es un problema que tenemos en la congregación, hermanos. Esta evaluación no es para afuera, esta evaluación es para ti mismo, para mí mismo. ¿Qué es lo que estoy hablando con mis palabras? Capaz de destruir a un miembro de la familia de Cristo. Dice el apóstol Pablo: cuídense, no se vayan a morder y se vayan a destruir. Si se muerden, cuídense de no destruirse. La lengua es un fuego, es un mundo de maldad. Contamina, mancha, ensucia, inflama, hace arder rápidamente. Inflama significa hacer arder rápidamente, de donde viene la palabra inflamable.
incendia la rueda de la creación, es decir, el círculo de la vida, lo que está alrededor de ti, alrededor de esa persona. ¿Conoce personas que afectan todo lo que está alrededor de ellos por la manera en cómo hablan? No los vaya a conocer en el espejo, Conocemos personas que simplemente con hablar destruyen todo lo que está a su alrededor. No son capaces de sostener nada porque lo que hablan todo es maldad. Todo es maldad. Afectan a las personas que están con ellos, afectan a lo que está a su alrededor. Ya te metieron en chismes, dicen mentiras de ti, por salirse con la suya, por pensar son egoístas, piensan solo en sí mismos, lo que abren la boca es pura maldad y a la hora de defenderse salen dañando todo lo que está alrededor de ellos. Una persona que es soberbia, que solamente piensa en ella misma, que su forma de hablar es la mentira, una persona mentirosa. ¿Conoce usted personas mentirosas? Sí, yo conozco una y la conozco muy bien. O sea, ¿cuántos problemas dice decir mentiras? Y para que salgas de esa tienes que decir otra. Y la Escritura dice muy claramente que son hijos ¿de quién? De Satanás, porque son dominados ¿por qué? Por la mentira, y lo que sale de su boca es mentira, y solamente saben decir mentiras. Cuando dicen una verdad y les llegas a cuestionar de verdad, se ofenden, porque dices, ¿cómo no me crees? Pues ¿cómo no te crees? Pues ¿quién te va a creer? Has causado tanta destrucción, has dicho tantas cosas que ¿quién te puede creer? Destruyen su propia reputación, destruyen todo lo que está alrededor de ellos. Gente que se la pasa adulando a la demás gente. ¿Conocen gente así? Para sacar provecho de otros. Chismosos. Amargados. Peleoneros. No parece que me están describiendo, yo no quiero seguir leyendo, hermanos. Celosos, iracundos, gritones, maldicientes, gente que habla en doble sentido, que ensucia todas las pláticas. ¿Conoce usted gente que nada más están pensando en el doble sentido para meterlo en una cosa ahí? Dice usted una cosa ahí limpia, transparente, y de repente, jeje, ya sabe por dónde va. No participe en eso, no se deje ensuciar en chistes obscenos. Mantenga su mente limpia. Gente que ensucia todo. ¿Conoce gente que solamente habla de dinero y de planes y de proyectos? ¿Sabe que la gente que habla así ensucia al mundo cristiano? Trata de ensuciarlo porque quieren que la gente ponga sus ojos donde Jesucristo les ha dicho que no los pongan. El Señor Jesucristo dice, confía en mí. Eso es lo que dice Él. La gente que ensucia la creación de Dios y todo lo que está alrededor, te dice, pon tus ojos en el dinero, ¿quién te va a dar? Otra cosa son los flojos, ese es otro asunto. Pero la avaricia es un problema que ensucia. Personas que hablan de cosas sucias todo el tiempo. Persona que habla de robos todo el tiempo. Que está planeando cómo salirse con la suya, de vanidades. Métanse un ratito a las redes sociales y ahí vamos a encontrar una serie de vanidades que salen, no solamente salen por las fotos, también salen por los comentarios. ¿Cómo saber que una persona está inflamada de vanidad? Nada más escuchas las cosas que publica. De fornicaciones, termina arruinando como un fuego a todos los que le rodean. Tiene razón el apóstol Pablo cuando dice no se equivoquen, no erren. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Verso 7 y verso 8 de Santiago capítulo 3. Toda la naturaleza de bestias, de aves, de serpientes, de seres se doma y ha sido domada por la naturaleza humana. Pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado. Ningún hombre puede domar la lengua. ¿Sabes que tu lengua no la vas a poder domar tú?
Porque para que tú puedas domar tu lengua, tú tendrías que estar domado por el Espíritu Santo. Domar, hacer manso. Eso solamente lo puede hacer Dios. ¿Sabes que para que tú dejes de hablar de avaricia, Dios tiene que cambiar tu pensamiento? Cuando tú entiendas que el Señor no quiere que tú pongas los ojos en las cosas de abajo, y entiendas que el Señor quiere que pongas las cosas los ojos en las cosas de arriba, hasta entonces tu boca dejará de hablar avaricias. Recuerdo mucho al doctor Edrey, en alguna ocasión nos compartía su testimonio y nos decía cómo lo invitaron a ser millonario en ese negocio, y era un negocio que le prometía todas las fortunas y todas las bondades, porque era un negocio de multinivel, y le prometieron que no iba a invertir mucho tiempo y que solamente iba a cosechar puros regalías y regalías y regalías. Y la que se puso más triste durante ese periodo fue la familia, porque la familia no le dio jamás. Cuando lo alcanza el Señor Jesucristo y le convence de su obstinación y de su avaricia, ¿para qué quería ser millonario Edrey, hermanos? Para su yerno. Bueno, sí, pensándolo así, pues hubiera estado buena la idea. Pero eso le estorbaba, hermanos. Y su manera de pensar y su manera de escapar de eso fue cuando conoce al Señor Jesucristo. Y este ejemplo me puede ir con muchos de los que estamos aquí. Hay muchas personas aquí que han tenido que renunciar a trabajos para poner primero el reino de Dios y su justicia. Y les aseguro que en ese caso el Señor va a cumplir su promesa. ¿O no? Sí. Ninguna persona puede domar la lengua, solamente lo puede hacer Dios. En Mateo capítulo 15, ahorita se los busca aquí nuestro hermano Oscar en la pantalla, Mateo capítulo 15, verso 10. El único que puede cambiar lo que está dentro es el Señor, para que la boca deje de hablar tantas cosas y tantas soberbias y tantas cosas, y vanidades y engaños, y suciedades y fornicaciones. Solamente puede hacerlo nuestro Señor. Llamando hacia la multitud les dijo: escuchen y entiendan. No lo que entra en la boca del hombre contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, eso contamina al hombre. Ya vimos ahí que es un miembro pequeño que contamina todo lo que está ahí, ¿verdad? Que está puesta en medio de nuestros miembros. Y acá en Mateo dice que contamina al hombre. Mateo 15, 12. Acercándose sus discípulos le dijeron: ¿sabes que los fariseos se ofendieron cuando escucharon esta palabra? Pero respondiendo él dijo: toda planta que no plantó mi Padre Celestial será arrancada, será desarraigada. Déjenlos, son ciegos guías de ciegos, y si el ciego guiare al ciego, ambos van a caer al hoyo. Respondiendo Pedro le dijo: explícanos esa parábola. ¿Quién le pidió? Pedro. Jesús le contesta: ¿también ustedes están sin entendimiento? ¿Que no entienden que todo lo que entra en la boca va al vientre y es echado en la letrina? ¿No entienden que todo lo que entra en la boca va al vientre y es echado a la letrina? Pero lo que sale de la boca, del corazón sale. Hermanos, lo que hablas te sale del mismito corazón. Hay una muy buena prueba de fuego para probar qué hay dentro de nosotros. Un pleito. Eso es sensacional. Consíguete un enemigo, hermano, y prueba qué hay dentro de tu corazón. Y cuando te digan que eres feo y arrugado y gordo y anciano y decrépito y todo lo que te quieran decir, sabe que lo que te está diciendo le está saliendo del propio corazón. Pero cuando tú contestes, analiza lo que sale de ti, porque lo que sale de ti va a revelar lo que hay en ti. Porque del corazón salen los malos pensamientos. Esto contamina al hombre, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre, pero comer con las manos sin lavar no contamina al hombre. Otra cita en Mateo
no los llevo, nada más se los leo. Les dice: generación de víboras, ¿cómo pueden hablar lo bueno si son malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. El hombre bueno, del tesoro de su corazón saca cosas buenas. El hombre malo, del mal tesoro saca cosas malas. Mas yo digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Porque por tus palabras serás justificado, y por tus palabras serás condenado. Si se quisiera hacer una prueba para saber qué hay dentro de tu corazón, nada más que hay que incitarte tantito. Hay que provocarte a un pleito, a una riña, a una plática entre los amigos para saber qué hay dentro de tu corazón. La próxima plática que tengas con tus amigos, la próxima plática que tengas con los círculos ahí que andas, examínate y ve qué hay dentro de ti. Escucha qué cosas hablas y sabrás si estás hablando cosas de Dios o estás hablando cosas que están ensuciando incluso a otras personas. ¿Cómo se contamina a un amigo? Dándole ideas entre otros amigos. Otros amigos sucios expresan lo que hay dentro de su corazón. El amigo limpio escucha y contamina su mente. Y lo que salió de contaminación del otro, contamina al que estaba limpio. Y al rato está hablando igual que ellos. Si lo que sale por medio del lenguaje revela lo que hay realmente en ti, lo que hay en el corazón, ¿qué es lo que normalmente sale de tu vocabulario? ¿Enojo? ¿Mentiras? ¿Dinero? ¿Modas? ¿Borracheras? ¿Sexo? ¿Chisme? ¿Críticas destructivas? ¿Desprestigio a los demás? ¿Planes para tu futuro? ¿Proyectos de negocios millonarios? ¿Sueños guajiros? ¿Hablas mal de tus padres, de tus autoridades, de tu pastor, de tus hermanos, de la congregación? En una ocasión, una familia que venía aquí no viene. El niño empezó a cambiar conmigo y le dije a mi esposa, le digo: oye, algo está pasando con el niño. Le digo: ¿por qué? Le digo: dio un cambiazo. Le digo: antes me saludaba, la chocaba, pim pom papas, nos llevábamos bien, y de repente me dejó de hablar y me empezó a ver feo y se apartó. Dije: este asunto no está bien, este asunto está torcido. Tuvimos una convivencia cercana esos días. El niño se sienta junto a mí, me volteé a ver y me dijo: ya nos vamos a ir. Y digo: ¿cómo? Sí, mi papá, que ya nos vamos a ir de aquí. Y ahí di en el clavo, dije: ay, el asunto está por el papá. ¿Quién envenenó al niño? ¿Por qué sentía tanto desprecio por mí? Si el niño hubiera mantenido su mirada limpia, yo sabría que su papá no habla mal de mí. Pero el niño empezó a mirarme con desprecio, porque fue contaminado por las palabras de su papá. Y el niño habló lo que había en el corazón, pero no solamente en su corazón, habló lo que había en el corazón de su familia. ¿Sabes que los hijos de los vecinos revelan lo que dicen de ti en esa familia? Porque de la abundancia de su corazón habla su boca. Con ella bendecimos a Dios, con ella maldecimos a los hombres que están hechos a semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición, hermanos míos. Esto no debe de ser así. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura agua dulce y amarga? Hermanos míos, ¿puede acaso producir aceitunas o la vid higos? ¿La higuera aceitunas o la vid higos? Así también ninguna fuente puede dar agua dulce y agua salada. Y esto, hermanos, es una prueba sensacional para nosotros. ¿Qué estás hablando? Porque si estás hablando cosas que están incorrectas delante de Dios, ¿qué hay dentro de ti? ¿Acaso si eres hijo de Dios puedes seguir hablando así? ¿Qué hay dentro de ti? ¿O nada más es la parte de afuera, la apariencia de piedad, justo ante los ojos de los hombres, y por dentro sepulcro abierto, que lo único que salen son huesos y pudrición? No puede ser ocupar tu boca para bendecir. Hermano, Dios le bendiga, déjeme orar por usted. Sácate de aquí, rata asquerosa, zorra. No puede ser así. No puede ser así. Su boca es una abertura, es una fuente, que lo que debería de salir de ahí son
palabras de agua viva, el Espíritu de Dios que ha venido a vivir en ti. A lo mejor exhortación a los hermanos, a lo mejor alguna palabra de ánimo, un empuje para que deje de pecar, pero de manera adecuada. Es evidente que Santiago está confrontando a los creyentes judíos, porque por un lado se decían hermanos, enseñaban a otros, se jactaban de que eran cristianos, se regocijaban grandemente. Romanos 2, amigo. Romanos 2:17. Es evidente que Santiago está confrontándolos aquí, se regocijaban grandemente de ser creyentes, pero a juzgar por sus palabras, estaban pecando en contra de Dios, porque de su boca salían maldiciones y bendiciones al mismo tiempo. ¿Se acuerda que los exhortó a no hacerse maestros muchos de ellos, porque recibirían mayor condenación? La exhortación iba hacia aquellos que de su boca la estaban ocupando para las dos cosas. Por un lado, para producir maldición, y por el otro lado, para predicar la palabra. ¿Se imagina alguno de los miembros de esta congregación, por ejemplo, coqueteándole a una mujer que no sea su mujer? Y ocupando su boca para seducir a una mujer extraña. ¿Se lo puede imaginar? Pues no se lo puede imaginar, porque de una misma boca no puede salir agua amarga y agua dulce. Y si una persona lo hiciera así y estuviera en el coqueteo, sea hombre o sea mujer, lo que está saliendo de tu boca es agua dulce y agua amarga. Probablemente necesitas reconsiderar tu situación delante de Dios. El apóstol Pablo, en su carta a los romanos y a los judíos, los confronta con la situación que ellos también pasaron, al igual que lo confronta Santiago, confrontando a creyentes judíos que se estaban jactando, se decían creyentes, pero a juzgar por lo que decían sus palabras estaban pecando. He aquí, tú tienes por sobrenombre judío. Sobrenombre es algo que está solamente encima. Te apoyas en la ley, te glorías de Dios, conoces su voluntad, eres instruido por la ley, apruebas lo mejor, confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los indoctos, maestro de niños. Imagínense, por ejemplo, aquí nuestros maestros de niños. ¿Se lo imagina, por ejemplo, hablar perversidades afuera? Hay una batalla que hemos tenido con sus niños, no solamente con los de ustedes, con los nuestros, con nuestros hijos. Afuera, abajo, tantito los provocan, por ejemplo, a enojo, o los provocan a un desacuerdo, y se les salen todas las tepocatas, hermano. Ustedes pueden preguntar con Leti, con mi esposa, con Beto, con Laurita, la cantidad de vulgaridades que dicen los niños chiquitos. ¿Por qué? Porque de la abundancia de su corazón, ¿qué? Habla su boca. Ahora se imagina a un maestro de niños teniendo un lenguaje inadecuado fuera y otro dentro. No lo podemos concebir. Verso 20. Tienes la forma de la ley y de la ciencia y de la verdad. Tú pues que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Esta palabra, hermanos, es fuerte, es algo que pega en el corazón. Cuando nosotros hablamos de manera inadecuada y sacamos lo que hay ahí, la palabra te dice, tú que estás enseñando a otros, ¿no te puedes predicar a ti mismo? Tú que enseñas a no adulterar, ¿tú adulteras? Hermanos, ¿no nos ha enseñado el Señor Jesucristo a no adulterar? ¿No nos ha sacado de esa perversión? Y tú que eres cristiano y que te jactas y que tienes por sobrenombre cristiano, ¿andas en cuestiones de adulterio o en cuestiones de sexo fuera de matrimonio? Porque está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de ustedes. Pues en verdad la circuncisión aprovecha si guardas la ley. Acuérdense que le habla a judíos. Pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser incircuncisión. Si pues el incircunciso guarda las ordenanzas de la ley, ¿no será tenida la incircuncisión como circuncisión? Y el que físicamente es incircunciso, pero guarda perfectamente la ley, te condenará a ti, que con letra de la ley y con la circuncisión eres transgresor de la ley.
Pues no es el judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en el interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres sino de Dios. Tú enseñas a otros y no te enseñas a ti mismo. Dices llamarte cristiano, pero solamente es un sobrenombre. Tú dices que hay que amar al prójimo, pero con tu forma de hablar destruyes a tus compañeros de trabajo, a tus compañeros de escuela, a tus amigas. ¿Has dicho alguna palabra vulgar, una palabra de desprecio contra otra persona? ¿Contaminas todo lo que está a tu alrededor como un sepulcro abierto, que es tu boca y que deja salir toda la muerte? ¿Quién de ustedes se atrevería a ir al panteón donde se acaba de abrir una tumba ahí con el temblor y adentro hay puros huesos y pudrición? ¿Quién se atrevería siquiera a pasar por ese lugar? Ser cristiano no solamente viene de llamarse, sino que la forma de hablar revela lo que realmente hay en el corazón. De la abundancia de tu corazón habla tu boca. Eso es lo que hay dentro. Tu forma de hablar revela lo que hay dentro de ti. Guárdense, dice Jesucristo, de los falsos profetas, porque vienen con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los van a conocer. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo árbol que da buenos frutos, pero el malo da malos frutos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo puede dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conocerán. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Muchos dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces, dice Jesucristo, les declararé, nunca los conocí, apártense de mí, hacedores de maldad. Verso 13. ¿Quién es sabio y entendido entre ustedes? Esta palabra de sabio viene de la palabra sofos, o de la palabra sofía, donde viene la palabra conocimiento o sabiduría. Eso significa sofía. ¿Significa qué? Sabiduría. Eso significa. ¿Y qué es sabiduría? Sabiduría es la facultad que tiene una persona para actuar, un conjunto de conocimientos adquiridos por estudio o experiencia. Ustedes tienen sabiduría. ¿Cómo la han adquirido? Por el estudio. ¿El estudio de qué? De la palabra de Dios. Ustedes tienen conocimiento de Dios por los estudios que les hemos dado aquí. Dios ha provisto a un pastor para que tú seas alimentado. El Señor no te ha dejado huérfano. Desde que te conoció y desde que te alcanzó, no solamente te puso una congregación, te puso una familia y te puso servicio para que tú puedas aprender. Que lo hayas despreciado es otro asunto, pero estaba ahí. Y busca tu capacitación. Y has sido capacitado. Y tienes sabiduría de Dios para actuar. Pero, ¿quién de ustedes es sabio entre los que estamos aquí? Yo. ¿Quién conoce de Dios? Yo. ¿Quién? Yo. Ahí estamos. Hay varios que conocen de Dios. Si ustedes conocen de Dios, les dice Santiago a este grupo de judíos, muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. ¿Quién de aquí conoce de Dios? Ahora sí me dirijo a ustedes, hermanos. ¿Quién de aquí conoce a Jesucristo? ¿Quién sabe lo que Él pide? Muestra por tus obras, por la buena conducta, la sabiduría que tienes de Dios. Específicamente, muestra por tu manera de hablar lo que hay dentro de ti. Hasta dan ganas de arrancarse la lengua, hermanos. Como un miembro tan pequeño lleno de maldad, porque cuando me mordí no se arrancó. Que te quitaran la lengua, acuérdense que la lengua no es en sí el problema. Si te arrancan la lengua y te la cortan con un cuchillo, el problema lo tienes más arribita. Y entonces, ¿cómo le harías? Pues si no tienes la lengua, ¿cómo le harías? Entonces el problema no es en sí la lengua, no te la vayas a arrancar. Tacos de lengua tampoco hay problema, están sabrosos.
Si alguno se cree religioso, también lo dijo Santiago entre ustedes, y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión de tal es vacía. ¿Está claro? Eso también lo dijo Santiago, lo habíamos visto. Si alguno se cree religioso y cree que conoce a Dios, pero no es capaz de refrenar su lengua, Santiago lo dice claramente, tu religión no está bien fundada. Probablemente no tienes a Jesucristo ahí, tienes un problema ahí de doble, ¿cómo se llaman esos? Bipolares. Bipolares, ajá. Por un lado está el doctor, ¿cómo se llama uno? ¿Han visto al Gollum, al del Señor de los Anillos? ¿Cómo le hacen? Gollum malo, y salen las dos personalidades. Y los cristianos, ¿sabes? Estamos haciendo con dos personalidades adentro. Esto no puede ser así. Si alguno es entendido, muestre por sus palabras, por su buena conducta. Pero si tienen celos amargos y contención en su corazón, no se jacten ni mientan con la verdad. Si tienen celos amargos y si tienen contención, no se jacten. Aquí la palabra jactarse es regocijarse como si ya fueras triunfante. Mire, es bien padrísimo y lo he visto mucho y ustedes también lo han visto mucho. Te preguntan en el QUI a la hora de hacer tu solicitud, ¿y de qué religión eres tú? Y rápido, apresurado, para no negar a Jesucristo, me pones cristiano y pones tu cara de jactancia y dices, ¿qué? Ya soy cristiano. Y cuando te encuentras a una persona y te dice, tú eres diferente, y le dices, por supuesto. Y dices, ¿por qué? Y le dices, soy cristiano. Y cuando te preguntan, ¿eres tú de tal religión? Le dices, no, yo soy cristiano. Y entonces lo dices, dice aquí la palabra que se ocupa esto, si tú tienes celos amargos y tienes contención en tu corazón, no te jactes. No te regocijes tanto como si ya tuvieras el triunfo. ¿Se acuerda la regañiza que le acaba de pegar Pablo a los judíos que se sentían y que llevaban solamente por sobrenombre el ser judíos? Pues así mismo pasa acá. No te jactes si en tu corazón hay celos amargos y contención. ¿Qué son celos amargos y contención? ¿Cómo lo describe? ¿Cómo se describen estas palabras? Celos se traduce algo así como calor. ¿Quién de aquí es calientito, hermanos? Ya la hermana Leti la otra vez nos dijo que ella era calientita, se prendía rápido. Ya conoció a Jesucristo. Ya le dimos sus dosis, ya conoce la verdad. ¿Se le va a bajar lo calientito? Depende lo que haya en su corazón. En el próximo pleito, si nuestra hermana Leti se vuelve a poner calientita, lo más seguro es que en su corazón no habita Jesucristo y no ha aprendido a poner la otra mejilla. Eso significa calientito. ¿Quién como la hermana Leti es calientito? Yo soy calientito, hermanos. Es para manejar. En la manejada me cuesta trabajo. Soy calientito cuando manejo. Ahí está otro. ¿Cuántos calientitos hay aquí? Y si en tu corazón, dice ahí, hay celos amargos, eres calientito, eres celoso, ardes, así como de celos de un esposo. ¿Quién de aquí ha sentido celos de esposo o de esposa? ¿Sí? Si sientes como, no sé qué te pasa, pero te empieza así todo a vibrar, eso es celo. ¿Qué significa celos amargos? Significa malicia, que eres calientito, te enciendes. Amargo significa puntiagudo. La palabra que se ocupa aquí para amargo es como mediante la idea de atravesar o perforar, así con ganas de, ¡óyeme! Para que se le quite. Eso es celos amargos. Y la Escritura dice que si tú tienes celos amargos o tienes contención, que significa contencioso, significa hacer división, buscar lo propio, buscar hacer rivales, siendo es como mediante la idea de hacer partidos. Ajá. Vamos a una familia, vamos a una pareja. Se empieza a pelear el esposo y la esposa, no, que tú, que yo, que sí, que no, que. Y vamos con los hijos. Y con los hijos nos gusta hacer partidos, ¿sí o no? Nos gusta causar división. Y le decimos, ¿tú con quién te vas? ¿O con melón?
o con sandía? ¿No? ¿Me apoyas o no me apoyas? ¿O vas a apoyar a tu padre, aquí a los de la familia peluche, ¿no? Eso significa contencioso, que le gusta hacer ¿qué? Divisiones. ¿Para qué? Para salirse con su propia voluntad. Siempre en un pleito, siempre vamos a buscar personas que estén a nuestro favor. Y eso es causar división. Porque cuando yo busco personas que me aprueben a mí, voy a encontrar personas que me aprueben, pero también personas que me desaprueben. Y si unos me aprueban y otros me desaprueban, yo causé división. Y esto es por causa del egoísmo que está en mí. Y si en tu corazón ardes, eres calientito con ganas de atravesar y además te gusta causar división, no te jactes de ser cristiano. No te regocijes como si ya fueras triunfante. Tienes un problema con Dios. Un problema muy severo, y el problema es el corazón. Esta sabiduría no desciende de lo alto. Esta no es. Esta no es la sabiduría de Dios. Esta es terrenal, esta es animal, esta es diabólica. Esta sabiduría no viene de parte de Dios. Donde hay celos, donde hay perturbación, donde hay contención y toda obra perversa, es un lugar que no viene de Dios. Donde se arde de envidia, de celos, donde se forman partidos de causa división, donde se habla de avaricia, de rebeldía, donde se desafía lo establecido, donde hay inestabilidad, donde hay perturbación, donde hay desorden, ahí no está Dios. La sabiduría que viene de lo alto es limpia, es pura, es pacífica. ¿Qué significa? Está en paz. Esa es la sabiduría. Y la sabiduría, si tú tienes la sabiduría de Dios, ¿sabes que te va a mantener en paz? Cuando a Jesucristo fueron a apresarlo, salió un calientito lleno de celos amargos. ¿Cómo se llamaba? Capaz de atravesar. ¿Con qué atravesó? Con su espada. ¿Y qué le dijo? El propósito parecía bueno, porque iba a defender al Señor Jesucristo, pero el Señor Jesucristo lo paró y le dijo, no, el que espada mata, la espada muere. ¿Quién sí estuvo en paz? Jesucristo. Sabía que iba a ser muerto. Como cordero, fue llevado al matadero y enmudeció delante de sus trasquiladores. Si te pegan, pega. Esa sabiduría no viene de Dios. Si te pegan, pon la otra. Esa sí viene de Dios. Ay, hermano, ¿quién puede? Los que tienen el Espíritu Santo. Los demás no pueden. Porque no se puede someter a la voluntad de Dios y el Espíritu Santo no está dentro de esa persona. Es amable, muestra gentileza, es benigna, está dispuesto a obedecer, es misericordiosa, siente compasión. Santiago escribe para aquellos que estaban mintiendo en contra de la verdad. Escribió también para nosotros. Se jactaban de ser cristianos, pero su vocabulario mostraba el sepulcro abierto que había dentro. Su forma de hablar descubría que había hipocresía. Se aseguraban como maestros de otros y pensaban decir la verdad, pero un ciego no puede guiar a otro ciego. Ni siquiera ellos podían poner freno a su a su sucia forma de hablar. Señor, muchas gracias por esta confrontación. Todos ofendemos muchas veces. Todos pecamos, Señor, en palabra muchas veces, Señor. Aquella persona que no ofende en palabra es un varón que ha sido madurado y que va a ser capaz de refrenar todo su cuerpo. Muchas gracias, Padre, por poner en evidencia nuestras debilidades. Gracias por mostrarnos, Señor, a la luz de tu palabra, una evaluación hecha por ti y no por nosotros mismos. Nosotros nos consideramos nuestro rostro en un espejo
y nos medimos a nosotros mismos. Pero cuando venimos a tu palabra y tu palabra nos mide, Señor, muchas gracias por la exhortación, muchas gracias por la corrección. Gracias, Padre, por mostrarnos las áreas donde